Esta casa, los $3 millones en herencia y el puesto de director serán heredados por mi esposo, que es el hijo mayor, al enterarse de que el mentiroso había venido para proceder con la herencia de Michael. Julia irrumpió felizmente en nuestra sala de estar, siempre había sido apresurada, regañándome constantemente. ¿La herencia aún no está lista y comportándose con arrogancia? Seguramente ella debe haber estado esperando ansiosamente este día si fuera el antiguo yo. Podría haber levantado la voz para denunciar a Julia que caminaba hacia el mentiroso sentado frente a mí. Ahora me encontré anticipando con entusiasmo lo que Julia le decía a la mentirosa de espaldas a mí y luego la línea increíblemente codiciosa de Julia superó todas las expectativas, lo que me hizo estallar en carcajadas. El rostro atónito de la mentirosa solo aumentó la hilaridad y no pude evitar reírme de su desvergüenza, por supuesto. A Julia, no le hizo gracia, dirigió una mirada fría hacia mí. ¿De verdad crees que obtendrás la herencia de tu suegro? En realidad, ante la actitud de Julia que parecía no mostrar nada más que codicia por el dinero. No pude evitar soltar una carcajada señalando a Esteve, que llegó más tarde. Julia gritó que este hijo tiene derecho a heredar. Fue entonces cuando finalmente decidí revelarle la verdad. Soy Emily. Este año cumplí 65 años. Apoyé a mi esposo Michael, quien trabajó incansablemente como médico con todas mis fuerzas. Ama de casa, incluso después de convertirse en director, continuó activamente su trabajo práctico como médico, bendecido con un hijo que siguió los pasos de Michael para convertirse en médico. Creo que he llevado una vida plena. Michael falleció a la edad de 68 años. Trabajó tan duro que se podría decir que nació para ser médico, aunque eso pudo haberlo llevado a su muerte. Siento que vivió sin arrepentimientos, lo cual me quedó claro en su funeral. Hubo muchos que criticaron a Michael. El funeral estuvo lleno de colegas, jefes y subordinados, además, nosotros. Recibí muchas condolencias de antiguos pacientes. Solo lo supe cuando Michael se fue de casa y se dirigió al trabajo. Lo despedía todos los días cuidándole las espaldas. Sin embargo, al ver lo querido que era por tantos, finalmente me di cuenta de que no fue un error en medio de la ceremonia solemne. Julia, la esposa del hijo mayor, no podía leer la habitación y tenía una expresión descuidada, como si estuviera contenta con la muerte de su suegro. Sus terribles palabras durante las interacciones con familiares confirmaron que mi suegro siempre estaba trabajando. Probablemente ni siquiera tuvo tiempo para gastar su dinero, así que supongo que debió haber ahorrado mucho. Escuchar esas palabras detrás de mí durante el funeral me hizo dudar de mis oídos. Parecía que incluso en el funeral ella estaba preocupada por cómo se transmitiría la herencia. Se distribuiría. Es posible que ni siquiera sea consciente de que no tiene derecho a la herencia, pero de todos modos no puedo evitar fruncir el ceño ante su comportamiento, que está completamente fuera de lugar aquí. Esteve, incapaz de soportar verla, se acercó suavemente a mí. Mamá. Suspiré al recordar su comportamiento insoportable. Incluso cuando estaba ocupado con los arreglos del funeral, ella vino a nuestra casa pero no ofreció ninguna ayuda ni una sola palabra de condolencia o atención. En cambio, siguió hablando sobre el dinero. Madre, solo porque tú eres la esposa, por favor no desperdicies la herencia, ¿vale? ¿Viniste aquí solo para decir esas cosas? Bueno, estaría en problemas si te lo pasaras genial y lo gastaras todo, ya que no estarás aquí por mucho más tiempo. Sus palabras como si Michael's fortune era suyo y me llenó tanto de ira como de asombro. Además de eso, ella me miró con desprecio y continuó soltando cosas agradables. Los ingresos no están nada mal, pero Julia siempre ha estado obsesionada con el dinero. Cada vez que puede, me llama para decir cosas como que estoy en problemas porque no tengo dinero o estoy preocupado porque los ingresos de Esteve no son suficientes, insinuando que ella quiere ayuda financiera, así que nunca he podido llevarme bien con ella y ahora Julia cuenta con la herencia de Michael, que finalmente me empujó a el límite de mi paciencia. Los ingresos de Che son realmente inestables, ¿no es así? Difícilmente podemos permitirnos ningún lujo. Entonces, ¿por qué no consigues un trabajo y ayudas con las finanzas para que tu esposa trabaje? Es simplemente impensable, ¿no es así? Tienes suerte.
Más allá de su actitud hacia ella en leyes fue su forma de pasar por alto convenientemente sus propias acciones lo que encontré particularmente objetable. Sí, gracias a mi esposo vivo bastante cómodamente, tal vez deberías intentar mostrar un poco de respeto por tu propio esposo. Si hubiera algo que respetar, eso sería genial. Bueno, yo me voy a arreglarme las uñas ahora y no te olvides de la herencia. Después de que ella dijera que Julia se fue inmediatamente, su comportamiento como una tormenta me hizo preocuparme por cómo trataban a Steve en casa, pero el comportamiento escandaloso de Chia no se detuvo. Allí incluso durante el proceso de herencia ella siguió con sus maíces y fue horrible. Después del funeral Julia venía a la casa una y otra vez repitiendo como un loro: si la herencia está lista, pero no importa cuántas veces le dije, estas cosas toman tiempo. Ella lo olvidaba o fingía hacerlo y me apresuraba como si solo lo recordara. Incluso cuando le dije que no tenía autoridad alguna, lo ignoraba como si no fuera nada, ya sea que tuviera la intención de tomar la parte de Steve para ella, o que tuviera algún otro plan. Julia estaba firmemente convencida que le llegaría una gran suma de dinero. Presumiblemente había hecho algún tipo de acuerdo con Steve para obtener una parte de The Inheritance. No habría interferido si fuera solo eso, pero las fechorías de Julia no terminaron ahí. Incluso intentó tomar objetos de valor de nuestra casa. Oye, ese es mi collar, ¿qué haces usándolo sin permiso? ¿Cuál es el problema? Somos familia, llevémonos bien. Me niego a asociarme con un ladrón. Entonces considéralo de antemano en la herencia. Te estoy dando algo de tiempo de gracia, así que eso tiene sentido. No importa cuánto protesté porque ella hiciera lo que quisiera. Julia no me escuchó, incapaz de soportar que tomara el collar de Michael sin permiso. Dejé de dejarla entrar a la casa cuando apareció y anunció de parte de Steve. Este aparente perdón siguió viniendo. Lo siento por Julia, pero él no la detuvo y no esperaba que lo hiciera antes de que pudiera sentirme deprimida por no poder recuperar el regalo de Michael. Ella entró en la casa. Ella fue por ahí diciéndoles a sus amigos que yo era un ogro por rechazarla en la puerta. Los vecinos, que se estaban haciendo amigos míos, se reían entre dientes y decían que debe ser difícil. No pude evitar sentir el dolor al pensar por qué Julia me odiaba hasta ese punto. La gota que colmó el vaso fue el extraño sobre que encontré en nuestro buzón. La sensación de incomodidad al ver el sobre abierto fue abrumadora, ya que resultó ser un correo dirigido a mi hijo mayor y su esposa, tal vez en represalia por no dejarla en la casa. Julia había puesto la factura de su tarjeta de crédito en nuestro buzón. La factura detallaba comidas extravagantes y cantidades increíbles gastadas en compras en línea, lo que me hizo estremecer. Oye, la dirección de la factura de la tarjeta de crédito de Julie terminó en nuestro buzón. ¿Qué está pasando? Bueno, estoy desconcertada. Estoy en un gran apuro en este momento, mamá. Odio preguntar, pero ¿podrías pagar esto por mí? Cuando estaba a punto de decirle a Steve lo que pensaba por teléfono, él comenzó a soltar algunas cosas escandalosas influenciadas por Julia y me sorprendió tanto que solo pude sacudir la cabeza débilmente en respuesta. ¿Por qué? Creo que ayudaría a mi hijo mayor y a su esposa. Ni siquiera puede devolver a sus padres las cosas que su esposa robó. Critico la actitud de Steve por recordar solo lo que le conviene aparte de su comportamiento habitual. Se acabó la asistencia a ustedes dos. Volver a involucrarme ni siquiera a través del teléfono. Su actitud frívola se hizo evidente y no pude evitar regañarlo con mayor fervor. Colgué e inmediatamente tiré el billete a la basura. El mareo me golpeó cuando pensé que Julia había puesto el billete intencionalmente factura en nuestro buzón esperando que pague. Podría ser que en realidad tienen un plan para apoderarse de The Inheritance. ¿Qué debo hacer sosteniendo la foto de Michael? Involuntariamente me cuestioné. La mezcla de enojo y decepción hacia mi hijo mayor y su esposa me deja confundido, inseguro de si debería estar enojado o simplemente desanimado. ¿Puedo realmente continuar con las formalidades de la herencia tal como están? Una pizca de ansiedad me atravesó. Traté de reunir algo de coraje. Eventualmente obtendrán lo que les espera a pesar de mi insatisfacción. Al pasar por los procedimientos solo, la gracia salvadora llegó en forma de un testamento dejado por Michael después de leer su testamento. Decidí vengarme de mi hijo mayor y su esposa.
Mi compostura, apreté el puño negándome a seguir siendo sumiso a sus demandas. Decidí esperar el momento oportuno para darle a mi hijo mayor y a su esposa una muestra de su propia medicina. Con la idea de represalias me olvidé por completo de la factura de Julia. No tenía ninguna intención de hacer nada al respecto, pero tal vez al darse cuenta de que lo había ignorado, Julia me llamó a pesar de decirme que los trámites de herencia no habían terminado. Me acusó de decir que solo porque quería guardármelo todo para mí, y continuó con palabras duras: es porque tú lo harás. ¿Por qué crees que tienes derecho a recibir dinero? ¿Qué quieres decir con por qué Esteve es el mayor, hijo? No es así. Es natural. Como burlándose de mi ignorancia, Julia se rió mientras decía que, de hecho, según los estándares generales, el hijo mayor tiene herencia, pero incluso después de que Julia me dijera tanto, todavía no les había dicho esa cosa importante sin decírselo. Ellos deberían saberlo ellos mismos ya que les concierne, pero dado su pensamiento basado en la conveniencia es poco probable que tengan idea. Esperé el momento perfecto para darles la vuelta por completo a los dos y finalmente llegó ese momento. Fue cuando había arreglado con un abogado para ayudar con el final de los procedimientos después de la reunión del mentiroso y la finalización de los procedimientos. Me comuniqué con Esteve. Debería haber sido una simple llamada de informe. Juliet, como era de esperar, se apresuró a llegar a nuestra casa con alegría hoy. A propósito, no cerré la puerta principal mirando. Julia, sin dudarlo, abre la puerta y entra. Casi me eché a reír, pero finalmente logré contenerme. Me cansé de esperar. La mentirosa soy Julia, la esposa de su hijo. Ignorando mi discurso, Julia caminó apresuradamente hacia la mentirosa sentada frente a mí. Normalmente levantaría la voz en señal de queja, pero esta vez reprimí ese impulso y esperé las palabras de Julia. Casi estaba emocionado de escuchar lo que Julia le diría al mentiroso. Me dio la espalda. Esta casa, la herencia de $3 millones y el puesto de director serán heredados por mi esposo, el hijo mayor. Disculpe, aplaudí y me eché a reír ante la línea escandalosamente codiciosa de Julia. ¿Qué es tan gracioso que estés tan molesta por perder la herencia? $3 millones, esa es la cifra que se te ocurrió. ¿Cómo decidiste? Que has trabajado como médico durante mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente debería ser esa cantidad. Aún no lo has gastado todo, ¿verdad? La obsesión por el dinero era tan evidente que no pude evitar soltar una carcajada. Si es dinero que heredé, no es asunto suyo, pero parece que a Julia no le gusta la idea de que yo tenga dinero, madre. Te lo advertí, ¿no? No hagas ninguna tontería teniendo en cuenta tu edad para decirle esas cosas a una suegra. Tienes algo de descaro. Como para reprocharle, pero ya no tenía intención de ceder ante ella. Apreté el puño decidido a no ser superado por la naturaleza egoísta y codiciosa de Julia, centrada únicamente en sus propios intereses. Julia, señalando a Esteve, quien llegó más tarde, afirmó que mi hijo tiene derecho a heredar. Decidí que finalmente era hora de decirle la verdad. No deberías esperar ninguna herencia, ¿verdad, Esteve? Bueno, ¿por qué no? No tienes ni idea. En serio, debes estar bromeando. Sigues hablando de eso que se resolvió hace mucho tiempo, ¿no? ¿De qué estás hablando? Estoy consternado sin hacer ninguna reparación. ¿Cómo puedes pensar que está arreglado? ¿De qué estás hablando? Julia parecía completamente despistada, como si la hubieran dejado al margen, y yo estaba asombrado por su ignorancia. Todavía no podía. Recuerdo lo que ella había hecho, así que comencé a explicárselo a ambos con mucho cuidado. Hace unos años Esteve se casó con Julia. Sin embargo, justo antes de eso, Esteve estaba casado con otra mujer a pesar de tener un hijo. Esteve tuvo una aventura con Julia y logró casarse con ella dejando la familia detrás. De la impactante historia salió a la luz cuando Esteve no pudo pagar la manutención de los hijos de su ex esposa y le suplicó a Michael. Nunca pensé que podrías ser tan irresponsable. Al menos enmenda tu irresponsabilidad por tu cuenta. No pagaré por ti. Vamos, no es una pequeña ayuda, vale, es un médico, siempre está trabajando, debe haber dinero extra. Al escuchar tales comentarios, la paciencia de Michael se había acabado hace mucho. Esteve estaba preocupado por su nueva vida. Los gastos de vida y boda intentaron poner excusas, pero Michael decidió abandonar todo afecto familiar por Esteve y eligió a sus nietos. Está bien, yo pagaré.
No hay necesidad de que mi nieto sufra por tener un padre como tú. No hablas de una manera tan sarcástica, a cambio nunca más recibirás dinero de mí. Ni siquiera pienses en tocar mi herencia en ese momento. Esteve no tomó a Michael en serio asumiendo que era algo triste en ese momento. Michael se negó a hacerlo. Asistir a la boda de su propio hijo y decir, ¿crees que alguien que abandonó a su familia sería celebrado? No ofreció ninguna ayuda después de eso. Papá, vamos, en el futuro es posible que necesites que te cuidemos. Somos familia, ¿no puedes encontrarnos a mitad de camino? No lo necesito. No soporto la idea de ser una carga para personas como tú. Esteve, sabiendo bien de la riqueza de su padre, insinuó que Future K estaba dando un rodeo para pedir apoyo. Michael, sin embargo, no escuchó e incluso hizo seguro de incluir esto en su testamento. El testamento fue redactado claramente para garantizar que todo fuera a parar a su esposa y a los nietos de Michael a través de la ex nuera de Esteve. Michael, con su carácter anticuado y estricto, se había preparado meticulosamente para que ni un solo centavo ir con su hijo mayor y su esposa. Fue durante los preparativos del funeral que me enteré de esto cuando el abogado de Michael me mostró el testamento que le habían confiado. Recordé mi enojo en ese momento y le agradecí sinceramente a Michael por dejarnos su licencia de manera tal como están las cosas. Esteve no tiene derecho a ninguna herencia de Michael. Esteve se quedó atónito al escuchar el testamento del mentiroso Reed Michael. Luego le hablé a Julia como si fuera a torcer el cuchillo por la forma en que las cosas que tomaste sin permiso las estabas considerando como un anticipo. En The Inheritance, ¿no es así? Como has oído, no tienes derechos tan naturales. Al los devuelves bien diciendo esto. Señalé el collar que llevaba hoy. Julia me arrojó el collar de mala gana, frunciendo el ceño, incapaz de decir nada delante. El mentiroso, no sabía sobre esto. Vine aquí hoy pensando que recibiría una parte de The Inheritance. Oh, es así, cuando viniste a informar sobre tu matrimonio, pensé que sabías en lo que te estabas metiendo, ya que eras tan engreído diciendo cuánto más atractivo estaba, recordando lo exasperante que era la actitud de Julia en ese momento. Me parecía correcto que los dos fueran de hecho una pareja perfecta. Definitivamente obtendré la herencia del hospital también si no hay un sucesor para el puesto de director. Eso sería problemático, ¿no? Desafortunadamente para ti, ya se lo entregó a un subordinado. ¿Por qué es normal pasárselo a tus hijos? En el hospital o en la casa, Julia parecía incapaz de renunciar a la herencia, preguntándole desesperadamente al mentiroso qué podía recibir. Sin embargo, el mentiroso de Michael, que había sido contratado, simplemente los despidió con calma diciendo que no había ningún derecho o reclamo para ellos en el testamento. Si no está sucediendo, esto debe estar mal. Entonces, ¿qué harás? Presentarás una demanda si quieres aumentar tu vergüenza. Hazlo. Julia, claramente molesta por mi respuesta, salió furiosa con la cara sonrojada y con fuertes pasos después de ver a Esteve irse. El collar en mi mano e hice un pequeño gesto de victoria. Después de eso, Julia nunca volvió a acercarse a mí y los procedimientos de herencia terminaron sin problemas. Me preocupaba que Esteve pudiera contactar a mis nietos, a quienes ni siquiera pagó manutención, pero parece que no hay problemas. Surgió. Parece que Esteve y Julia ahora están teniendo una gran disputa ya que no recibieron ninguna herencia. Julia incluso llegó a decir que se casó con él pensando que recibirían una gran suma de dinero y ahora su matrimonio estaba en peligro. El dicho dice que el amor dura tanto como dura el dinero, lo cual parece bastante apropiado para ellos. Esteve una vez me dijo, dame la parte de la herencia que recibiste o transfiéreme la casa, pero por supuesto no había ninguna razón para que cumpliera. Simplemente respondí. Nieto relacionado. La carta me actualizó sobre su estado familiar y expresó gratitud. Se sienten afortunados de haber tenido abuelos tan maravillosos. Parecían vivir felices. El nieto por el que Michael siempre se había preocupado parecía estar creciendo bien y viviendo felizmente con un nuevo padre. Leí esta carta frente a la foto de Michael con la intención de informarle las buenas noticias, aunque la deslealtad de Esteve fue decepcionante.